Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y con ganas de descubrir algo nuevo. Hoy, chicos, tenemos un tema que, créanme, va a encender el debate. Vamos a sumergirnos en el misterioso mundo del Ande Kerem, específicamente desentrañando ese secreto que se esconde detrás de la K en Andercel. Sí, ya saben, ese Ande Kerem que todos mencionamos, el famoso mensaje oculto. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es solo una coincidencia, o hay algo más profundo que estamos pasando por alto? Prepárense porque vamos a analizar todo esto a fondo, desde ángulos que quizás no hayan considerado. Antes de empezar a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Siempre estamos explorando temas interesantes, desmitificando rumores y compartiendo nuestras opiniones sobre el mundo del entretenimiento turco y más allá. Así que no se lo pierdan. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar el misterio de la K de Andercel y el mensaje oculto Ande Kerem. Empecemos por lo básico. Para aquellos que no están familiarizados con el término, Ande Kerem se refiere a la pareja que formaron Andercel y Kerem Bürsin durante la serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fans tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación, llena de momentos románticos y divertidos, cautivó a audiencias de todo el mundo. Y claro, el fandom se volvió loco. Empezaron a buscar señales, mensajes, pistas, cualquier cosa que pudiera confirmar lo que muchos ya sospechaban, que lo suyo era algo más que una simple actuación. Y ahí es donde entra la K. La K en este contexto se refiere a Kerem. La combinación Ande Kerem se convirtió en una especie de código, una forma abreviada de referirse a la pareja, a su relación, a todo lo que significaban para los fans. Pero, ¿qué hay de secreto en todo esto? ¿Qué mensaje oculto estamos buscando? Bueno, la especulación comenzó a girar en torno a la idea de que Ande y Kerem estaban enviando mensajes subliminales, ya sea a través de sus redes sociales, en entrevistas o incluso en sus actuaciones. El primer gran punto a considerar son las redes sociales. Ande y Kerem, como muchas otras celebridades, son muy activos en plataformas como Instagram y Twitter. Los fans comenzaron a analizar minuciosamente cada publicación, cada like, cada comentario. ¿Publicaban fotos juntos con frecuencia? Sí. ¿Usaban hashtags específicos? Sí. ¿Se dejaban comentarios cariñosos? A veces. Todo esto en conjunto alimentó la idea de que había algo más entre ellos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta búsqueda de mensajes ocultos fueron las publicaciones que hacían. Si publicaban fotos desde el mismo lugar, a veces incluso con diferencias de tiempo muy cortas, los fans enloquecían. ¿Estaban juntos? ¿Era una coincidencia? La especulación se disparaba. A veces los hashtags que usaban eran muy reveladores, o al menos, así lo interpretaban los fans. Palabras como amor, felicidad, o incluso emoticones específicos, eran analizados con lupa. Todo era material para la especulación y la creación de teorías. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las entrevistas. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, Ande y Kerem siempre mantenían un tono ambiguo. Nunca confirmaban ni negaban rotundamente estar saliendo. Esto, por supuesto, alimentaba aún más las especulaciones. ¿Por qué no lo confirmaban? ¿Estaban protegiendo algo? ¿Estaban ocultando su relación al público? Las respuestas a estas preguntas variaban, pero la intriga permanecía. Además, los gestos y el lenguaje corporal también fueron objeto de análisis. ¿Cómo se miraban? ¿Cómo se tocaban? ¿Había química entre ellos? Los fans analizaban cada interacción, cada detalle buscando señales de afecto. Y claro, en muchos casos encontraron exactamente lo que estaban buscando. La conexión entre Ande y Kerem era innegable, y eso se transmitía a través de la pantalla, en cada entrevista y en cada foto. La serie Love is in the Air también fue un campo fértil para la especulación. Los fans analizaban las escenas, los diálogos, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. ¿Los personajes de Eda y Serkan tenían alguna similitud con la vida real de Ande y Kerem?
¿Las escenas románticas reflejaban sus verdaderos sentimientos? La línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa. Ahora bien, ¿qué hay de la K en todo esto? ¿Por qué la K y no otra letra? Bueno, obviamente la K es la inicial del nombre de Kerem. Pero, ¿hay algo más profundo? ¿Es simplemente una abreviatura, o hay algo más? Aquí es donde entran las teorías. Algunos fans creen que la K representa mucho más que solo el nombre de Kerem. La ven como un símbolo. O de amor, de conexión, de secreto. La K se convierte en un punto de encuentro, una forma de reconocer a los fans que apoyan la relación de Hande y Kerem, un guiño a aquellos que creían y querían que su amor fuera real. Otros creen que la K puede ser una referencia a ciertas personas o a ciertas experiencias que compartieron. Algunos han sugerido que la K podría representar un lugar especial, un objeto significativo, o incluso una persona importante en sus vidas. Por supuesto, esto es especulación pura, pero es parte de la diversión de analizar este tipo de situaciones. La realidad probablemente es más sencilla. La K es simplemente la inicial del nombre de Kerem. Sin embargo, el hecho de que la usáramos tanto, la forma en que la asociamos con Hande, con su romance y con toda la magia que generaron juntos, le da un significado especial. La K se convirtió en un símbolo de esperanza, de romanticismo, de la creencia en el amor verdadero en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas con vidas privadas. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a obligarlos a compartir información que no deseen. Sin embargo, es comprensible que los fans se sientan atraídos por su historia. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, es algo que generó mucha alegría y emoción en muchos. Y el misterio que rodea su relación, incluyendo la K, es parte de lo que hace que su historia sea tan fascinante. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el secreto detrás de la K de Hande Erçel y el mensaje oculto Hande Kerem? Pues que hay mucho de especulación, mucha interpretación y quizás un poco de imaginación. La K es en esencia una abreviatura del nombre de Kerem, pero para los fans representa mucho más. Representa la magia, la esperanza y la conexión que existía entre Hande y Kerem. Representa una historia de amor que cautivó a millones de personas. Pero, ¿hubo realmente un mensaje oculto? ¿Estaban Hande y Kerem enviando señales secretas a sus fans? La respuesta probablemente es que sí, y que no. Sí, porque la química entre ellos era real, y era inevitable que se reflejara en sus interacciones públicas. Y no porque probablemente no había un plan orquestado para enviar mensajes secretos. Lo más probable es que de forma natural, se enviaron guiños, señales y mensajes sutiles que los fans captaron y analizaron con entusiasmo. La K es el resultado de todo eso. Es la representación de una conexión especial, de un vínculo que trascendió la pantalla. Llegamos al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado el misterio de la K de Hande Erçel, analizando los mensajes ocultos de Hande Kerem. Hemos analizado las redes sociales, las entrevistas, el lenguaje corporal, y todo lo que alimenta el fenómeno Hande Kerem. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta aventura. Gracias por su tiempo, por su atención y por su pasión por el mundo del entretenimiento turco. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen otras teorías? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, y siempre estoy abierto a nuevas perspectivas y debates. Comparte tu opinión, comparte tus ideas, y cuéntame qué más te gustaría que analizáramos en el futuro. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Estaremos explorando más temas interesantes, desmitificando rumores y compartiendo nuestras opiniones sobre el mundo del entretenimiento turco y más allá. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.